Bueno, le preguntamos a Eduardo Jacob, está aquí con nosotros, que es un economista sabio. Ya, a ver, ¿dónde recortamos, Eduardo? Mira, yo creo que lo más importante de la discusión que están teniendo es la discusión en sí. Sí. Es decir, me parece la primera vez que estás enfrentando una gestión de gobierno dentro de 10 días Sí. y gobierno Sí, nuevo. porque viste que ahora somos todos economistas. Y se están discutiendo estos temas. Claro. Hace 4 años atrás se discutía si el asado que se iba a llenar las parrillas era Sí, de tenés tira razón. Sí. o chorizo. Sí. Bueno, hoy es una discusión mucho más sensata, más madura, de decir, bueno, muchachos, Sí. Hemos hay que bajar evolucionado 5 después de 4 puntos. años. ¿Cómo se hace? Coincido plenamente con el amigo Sí. respecto de que tenés que ir viendo cuántas cosas vas a ir tocando medio punto del PBI. Son muchas cosas. Sí. En muchos lugares no hay grandes reformas que hago sac y me generé 3 puntos del PBI. La obra pública se va a racionalizar. ¿Cuánto? Vamos a ver cuando llegue el nuevo gobierno y plantee la forma en que la van a Yo racionalizar. tengo una especie de se bajaron rechazo. los impuestos. Antes de, no están discutiendo Igual un me punto que parece me que- parece importantísimo. Sí, la Que quita antes en los últimos 10 días, hubo una reforma tributaria que los únicos impuestos progresivos que había en la Argentina los eliminaron. Totalmente. Que es el impuesto a la encima, ganancia. Con lo cual Eduardo, ahí y no se fueron pis- compensadas las Pero sí, provincias. está Bueno, bien, y ahora pero- te deja Porque si vos no compensás las provincias, lo dejás Sí, sin pero fondo es para que- pagar los Pero aguinaldos. es pero la ilegal provincia- porque tendrían que haberlo discutido, se tiene que discutir en el Congreso. Entonces vos decís, me hacen 2 cambios que te generan Sí. una quita de Sí, 2 sí, puntos sí. del PBI en términos de ingresos Pero fiscales. Milei confirmó que Pero, estaba de perdóname, acuerdo ¿por qué en le- los nuevos cambios que habían Pará, llevado adelante, perdóneme. ¿o no? Las provincias en la Argentina, son ricas muchas. Obvio. Lo que pasa es que no cobran lo que tienen que cobrar. Ejemplo, Sí. si vos te quejas porque te sacan ganancias, que obviamente en algunas provincias lo paga muy poquita gente ganancias. ¿Y qué tendrían que No hacer? paga ¿Aumentar, nadie. aumentar impuestos las Y no provincias? te quejas de porque vos en Sí. Boca de Pozo le cobrás muy poquito a lo que sacan el petróleo, que es no renovable, Claro. que se lo llevan y ya se Bueno. acabó, no es una cosecha. O sea, los Y no te- gobernadores no quieren pagar el costo político de aumentar de impuestos agarrar y decirle a las grandes provinciales. empresas y decirle a las grandes empresas, Está muchachos, ustedes no Pero se no pueden en pagar vano. 3% en Boca de Pozo, el impuesto. Discúlpame, no Eduardo. en vano, después del 90, se hace la nueva constitución del 94 y el tema más álgido y complejo que debería haberse discutido y definido ahí, que era la nueva ley de... A mí me parece que, siendo que lo básico es discutir cómo equilibrar las cuentas del Estado, me parece que esta discusión que se está dando es crucial. ¿Cómo decís equilibrar? Mira, esto azulcito son prestaciones sociales. Si Sí. mi ley dice a la gente no se la toca, Sí. no me cierra. O No, se la toca o no se la tenés la toca. otra- Si vos recortás esto azulcito, Dentro del azulcito, digo, esta es la del gente. azulcito vos esta es la gente. vas a tener de aquí en adelante seguramente cambio en los cientos de regímenes especiales jubilatorios que hay, que llevan acá. Hay gente que cobra 5 millones de pesos por mes de jubilación. Es decorativo. No, no, pero Ahora- Entonces, eso es un Totalmente, puntito, perdóneme, medio no, pero puntito que- más, no, pero- pero un cuidado. cuarto de puntito más. Algunas cosas Cuidado, me parece cuidado. que pueden No, no, llegar no, a no, ser no. simpáticas para decirlas en la no, no, pero a ver, televisión. a ver, Yo definamos- entiendo que hay buena voluntad. Simpático no hay nada, ¿eh? Yo creo que- pero- Simpático no hay Perdón. nada. Yo creo que él lo dice con buena voluntad, yo no dudo de eso. ¿Saben qué? Es decorativo. Los regímenes especiales en la Argentina son decorativos. La punta de la pirámide de las Todo es jubilaciones decorativo, son el avión es totalmente- decorativo. Tenés una suma de gastos que parecen Para mí no, decorativos. yo La lo suma estuve no es viendo, decorativa. pero eso es- para mí Va no. sumando. A ver, claro. a ver. Perdónenme, Pongámosle- mire, la obra pública, vamos a reducirla, sacamos toda la obra pública. Miren, Sí. el grueso de la obra pública en la Argentina no es la construcción de viviendas. ¿Saben qué es? Cloacas, saneamiento, Vialidad, etc. claro. ¿Qué vas a dejar de hacer eso? Sí. Ah, no. Lo ¿Vos van a creés que dejar hay de un- hacer, a ver. No, a ver. aparte, ¿saben por qué es mentira? Le voy a decir algo, porque es mentira también. Porque es otra gran mentira que estamos diciendo todos. ¿Ustedes saben que en Disculpame, vos Argentina podés eso no lo paga? vos podés plantear respecto de la obra pública el estado de crisis que tenés. Sí, te lo entiendo, a ningún pero- país que está... Dejá hablar. Dale. Dejá Pará, hablar pará, alguna Néstor. vez. Dale. Dale, Eduardo, dale. Dale. Si vos estás en un régimen donde llegás a una situación de crisis, en una guerra, pensemos en una guerra, es más gráfica. Sí. A nadie se le ocurre decir, bueno, voy a cambiar esta cloaca, voy a cambiar esto, voy a completar esta ruta en el medio de una guerra. Vos tenés que tomarte ¿Estamos en 2 guerra? años para Estamos en respirar, guerra. Eso es. guardar recursos, tratar de que te crean, tratar de que la inflación la puedas bajar con Claro. una serie de medidas, No que no es coincido. solamente, parar la obra pública. No coincido. A ver, Pero a ver. vos tenés que aceptar que no Claro. tenés plata y que tenés que hacer algo. coincido. Y esta discusión hay que hacerla. Y si no, seguir con inflación y A ver. dentro de 2 años tendremos Yo te 70 entiendo, pero no coincido. Perdón, pero- Lo que vos estás diciendo es, José, igual querías hablar. A No, ver, no, dale. claro, porque hay mucha liviandad en el análisis. O sea,
vamos a bajar los regímenes especiales. Que la gente que lo esté escuchando lo sepa, los regímenes especiales no son el régimen de privilegio tal. El régimen especial grande en la Argentina es la jubilación docente. Se le está diciendo a los docentes que después de trabajar 30 años van a pasar a cobrar jubilación de pobreza. Eso es lo que se está diciendo. Eso es lo que se está diciendo. En concreto, se dice que se reduce la obra pública. A ver, ¿qué? ¿Vialidad Nacional no va a arreglar malas rutas en el interior del país? 2 años van a seguir tan malas como están en los últimos 20 años. No, eso es un desconocimiento. Yo vengo de la provincia de Neuquén la semana pasada, en la zona más pobre de Neuquén. Es un desconocimiento absoluto de cosas que no se pueden parar. O sea, son 300.000 puestos de trabajo que se pierden inmediatamente. Mientras tanto, 3% de déficit del PBI, es verdad, más otro 2% financiero. Sí. ¿Qué vamos a hacer con el 2% financiero? Yo quiero discutir eso. O sea, acá estamos en una semana, todavía no asumió el gobierno, y el sector especulativo bursátil de la Argentina ganó para todo un año. ¿Qué pasa? Bueno, bárbaro. ¿Cómo se recauda de ahí? Aparte de ningún lado. Entonces, vamos a hablar lo concreto, porque si no siempre pagan lo mismo. A ver, ¿qué es eso? Hasta ahora, a ver, lo que está diciendo Castillo es que básicamente la Argentina tuvo... ¿Por qué el sector financiero ganó tanto en tan poco tiempo? Porque los rumores de una posible privatización de YPF hizo que algunas acciones subieran 40%. Pero eso es natural que ocurriese. Algunas no, todas. Pero el problema no es ese. El problema me parece a mí que también, insisto, se habla con mucha improvisación de muchos temas y me parece que hay que empezar a verlos en profundidad. Uno de ellos es este. Mañana se paraliza la obra pública. Perfecto. ¿Y los juicios? Las empresas que se les detenga la obra pública, ¿qué van a hacer? ¿No van a ir a la justicia? ¿No van a reclamar que se cumpla el contrato completamente y que se le vuelva? ¿Cuánto le va a salir a la Argentina paralizar la obra pública? Capaz que le sale más caro que seguir haciéndola. La cuenta de juicios es más de 50.000 millones de dólares, que ya debe hoy la Argentina, ya, sin que empiecen los nuevos por la obra pública. Entonces, imagínate. Con lo cual, lo que trato de plantear es que este tema es sumamente importante de discutir, de analizar, de desmenuzar, y habrá que esperar que el gobierno que venga plantee su propuesta, que vea con qué instrumentos legales va a hacer eso, porque si no le va a pasar como a Macri la última vez que hizo despidos en Telam y después lo tuvo que recobrar del todo. Congreso. Habrá que discutir sobre la mesa cuando aparezca esto que vos le pedís a un gobierno que no empezó y que hasta ahora, digamos, sin nada de lo que estamos hablando, sin nada de lo que estamos hablando, con Catopodis empezando la obra pública y demás, el país está hecho pedazos. No voy a repetir los indicadores que tenemos. Pero si este desastre que tenemos hoy, bueno, tienen sobre la mesa otras propuestas para arreglar el desastre. Me parece útil porque el gobierno no empezó y sería interesante conocer cuáles otras propuestas hay, además de las que se esbozaron, para tratar de que esto cambie. Dijiste una básica, que son los regímenes especiales tributarios. Que hablaste de Tierra del Fuego, el más grande ¿Cuántas personas se nos caen del sistema con este planteo que se está llevando adelante de la reestructuración de la obra pública? No se está llevando absolutamente nada adelante porque no empezó el gobierno. Está sin bien. Sin que haya ¿Sabes eso, a lo que me refiero? con el 12%, ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, ya hay un plan de gobierno que se va a llevar adelante a partir del día 10 de diciembre. Y ya lo marcó en cuanto a cuál va a ser el rumbo de la próxima Exactamente. Vos hoy se te está cayendo del mapa, con el 12% mensual de inflación, una enorme cantidad de gente que está cada día peor por la inflación que tenés. Ya hoy tenés, y ya el país está entrando en recesión, tenés otro grupo de gente que también se está jorobando y cayendo debajo de la línea de pobreza. ¿Vos creés que en realidad con este plan de gobierno que se va a llevar adelante a partir del día 10 de diciembre no va a ser... Cortás la tendencia, es decir, cortás la caída en tanto en cuanto sepas... Yo creo, él tiene en la cabeza... Vamos al 300% de inflación. No, dice el gobierno. Hoy no hay 300. Eduardo, vamos José, a largo plazo, la idea es que el modelo sea inclusivo. Se sueltan las tarifas. La inflación de hoy proyectada da 300%. Claro. Pero, Eduardo, la inflación de hoy... Ernesto. Mira, recién yo mostraba... Está la variable, sí. 12,5 por 12 meses da 300. En ese gráfico yo te mostraba recién, que si lo volvemos a ver en ese gráfico, van a ver que en este último año Sergio Massa hizo un ajuste muy fuerte en las jubilaciones. Van a ver que hizo un ajuste de 5 puntos. Ahora bien, le pregunto, y esto es una pregunta política a todos, ¿sí? Son todos pensadores de todo esto, todos lo piensan todos los días, lo vemos en la cotidianidad. Pregunto, ¿no se da generalmente que un gobierno que ajusta a sectores tan sensibles como el sector de las prestaciones, que recibe prestaciones sociales, los jubilados, etcétera, termina haciendo que vos pierdas las elecciones?
Generalmente uno piensa que cuando alguien ajusta esta naturaleza, pierde las elecciones. Bueno, ahora a bien, eso el gobierno voy, a eso Javier voy. Milei- Ahora, él ganó diciendo esto, porque no mintió en ningún momento. La pregunta es, entonces digo, tiene sí, evidentemente un pero respaldo del dicho al electoral hecho, y social. Del dicho al hecho hay un largo Y eso hay trecho. que respetarlo. Del Igual. dicho al hecho hay un largo trecho, y tenés razón vos. Lo que digo es, una cosa, a mí me parece que lo que le pasa a muchos veces a los muchos economistas, Javier Milei es uno, es que se desprenden un poco de la realidad política. Pero la realidad política marcó, Ernesto, que vos tenés, efectivamente, como vos bien decís, ajustó las jubilaciones y ajustó el gasto social con inflación. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Ese ajuste que hizo no sirvió para nada, porque por otro lado siguió gastando en otras cosas. Sirvió para algo. No sirvió. Perdió la elección. Disculpame. Perdió las elecciones, por eso. Estoy hablando sirvió. No Sí, le, entiendo, al entiendo país lo que no le decís. sirvió para nada Entiendo. porque vos bajaste el gasto Claro, y en vez de claro, si claro. hubieras tenido un programa económico Claro. que Alberto no lo quiso tener desde el día Fueron cero, solamente medidas personificadas. Eduardo- eso hubiera ayudado a que la gente te crea de que vos vas a poder Lo pagar entiendo. tus deudas y como todos los países te hubieran permitido circular la deuda. Pero lo Y que acá Eduardo, este pero, país Eduardo, tiene que pagar. permitime que Claro. una cosa que me parece fundamental. Está bien lo que decís, y de hecho es casi un acuerdo general entre todo lo que decís. Ahora, el problema es, ¿se ganan elecciones ajustando? Recordemos esto, Javier Milei ingresa a un gobierno en el que él tiene minoría en la Cámara. Propios, tiene menos de 40 diputados. Vos vas a hacer un programa de ajuste muy fuerte, muy duro, que vos decís que va a ser para estabilizar y normalizar la economía. Si yo fuera un asesor de Javier Milei, le digo, sí, pero no te olvides que dentro de 2 años tenemos elecciones. Y se pasan así. No podés hablar en general de programa de ajuste como si todos fueran iguales, porque no lo es. Y el desafío que tiene Javier Milei para que no le ocurra lo que vos suponés que como un tarado va a ir a que le ocurra eso, yo creo que no. Yo creo que no se ganó, no llegó con el 55% porque es un tipo que no ve la realidad. Lo que creo es que el desafío que tiene es mucho más difícil, porque es más fácil sostenerte con la inflación al 15% y destrozar las jubilaciones que promover un plan que genera las discusiones que estamos teniendo Claro. hoy. No, pero yo no ¿Dónde sostengo bajo eso, el Eduardo. gasto del Estado? Claro. A ver, Yo no pero- sostengo- está no mal, sostengo está- todo lo contrario. Chicos, Creo que uno. no sostengo nada de Sí. eso. Para que quede claro, no sostengo nada de eso. No te digo, todo lo contrario, digo, no es un problema de Javier Milei, es un problema de los No, economistas claro, en general. Estás describiendo. No estoy diciendo, o sea, el problema es el economista en general Ok. que están Son los formados. más tarados del mundo. Es decir, todos los países solucionaron la inflación y Argentina tiene los peores economistas y no puede solucionar la No, inflación. no estoy diciendo eso, escuchame, Es un problema Eduardo, por político. favor. Escuchá, no, pues si no me escuchás es difícil, no estoy diciendo eso. Digo, cuando vos gobernás, se acaban los problemas teóricos. Empieza el problema práctico. Y el primer problema práctico es el sostenimiento del poder. O sea, ganar elecciones. Si vos no ganás elecciones, no podés llevar adelante ningún programa de ninguna naturaleza. Ahora bien, cuando vos ganaste la elección y haces un programa de ajuste, es probable que la pierdas la elección de mediano plazo. Salvo que ¿Qué hagas es lo que un ocurrió? programa distinto. No ¿Qué sea es un lo que programa de ocurrió? ajuste bajando jubilaciones. ¿Qué es lo que ocurrió en los últimos Sí, igual hay ¿Qué es lo- una realidad, perdón, ¿no? y termino con esto. Sí, perdón. ¿Qué es lo que ocurrió en los últimos años? Mirá, vamos a ver un caso claro. Mauricio Macri gana la elección de medio término porque no hace un programa de ajuste, todo lo contrario. Claro. Empieza, por ejemplo, Es cierto. usted recordará, Al le paga contrario, los juicios a los duplica los jubilados. planes sociales. Exacto. Claro. Ahora, cuando empieza a hacer un programa de ajuste, que empieza entre el 2017 Sí, sí. 2018 en Con el realidad, y 2019, tarifazo. pierde la elección. Entonces, la historia reciente soporta lo que yo estoy diciendo. La gran pregunta es, Javier Milei, si se plantea 2 años de ajuste, ¿podrá ganar la elección de mediano Si el término? ajuste es difícil. igual de burdo Ahora como empecemos hubo Un hasta minuto, ahora, que quería hablar José No, hace un empecemos ratito. por el principio, porque evidentemente el gobierno no empezó. Ahora, hay señales, ¿no? Además de las que hemos dicho, de los ajustes de los que él habló, porque acá no estamos inventando nada, cuando hablamos de la obra pública o cuando hablamos de la parte de subsidios. Milei dijo, y yo creo que se les va derrumbando esa imagen del economista que sabía, que muchos pusimos en duda desde el comienzo, y decíamos que era un show mediático. Él dijo, voy a traer acá al mejor economista para que sea ministro, una estrella, bla, bla, bla. Y hoy lo tenemos a Caputo. Luis Caputo, el tipo del desastre del endeudamiento, que si hubiera sido jefe financiero de una empresa privada y hace con esa empresa lo que hizo con el Estado argentino, lo hubieran echado. El tipo del bono a los 100 años, el tipo que terminó haciendo los botes, los últimos bonos con BlackRock y con Templeton, el tipo que nos llevó al FMI, al famoso acuerdo con el FMI, y que terminó en septiembre del 2018 echado a pedido del propio FMI por inútil, porque Cristina Lagarde lo determinó pidiendo a Macri, por favor saquen este tipo, porque después del acuerdo con el fondo, el primer monto de dinero que puso el fondo lo rifó en colocaciones diarias. La historia es otra.
Perdón, ese es Luis Caputo, ese es Luis Caputo. ¿Sabés quién decía eso? Javier Milei decía eso cuando decía, está Sturzenegger por otro lado y están los de Marcos Peña, entre ellos Luis Caputo, que son los que no saben nada del desastre. Y lo decía Milei y Giacomini, en este canal lo decía. Sí. Y ahora todo se dio vuelta y ahora Caputo es el Messi de la finanza. Una cosa de locos. A ver, tenés un tipo que no sabe nada de macroeconomía, nada, ni una palabra. Estás tratando de armar un equipo en una situación dificilísima. Yo creo que Caputo es el tipo idóneo para trabajar el tema monetario, que de eso lo para maneja seguir bien. endeudándonos en todo caso. No, en todo caso no. Más que 100.000 millones de dólares como se endeudó Fernández en 4 años, récord en 40 años de democracia. Yo no lo defiendo, Fernández. Parece que sí. No, para nada. Trajiste a Martín Guzmán, no lo conocía nadie. Una yo no traje a nadie, El gobierno trajo a Martín Guzmán, que no lo conocía nadie, que no se había equivocado en algo o que no había discutido a nadie. Tenía un tipo que no sabía nada de nada. Y lo pusieron y no se estrelló. Como lo mismo Massa después, que tampoco sabía nada. Es decir, ahora vas a armar un equipo con otra gente. Yo creo que hay que esperar que aparezca el plan del nuevo gobierno en cómo va a reducir el gasto público, cómo va a tender a equilibrar las cuentas fiscales, y ahí se habrá de discutir. Es más, muchas de estas cosas se van a tener que discutir en el Congreso. Yo, en el único punto en donde me paro que puede llegar a ser quizás una contradicción para el ciudadano común es cuando comienza a peligrar o el trabajo que hizo durante toda su vida con la jubilación, que es la remuneración que le corresponde, o el trabajo de la persona en el día a día. La jubilación no puede salir de la ley. Hay una ley que regula la jubilación. Les quería introducir un dato, ¿no? De tema de ajuste. Hablaban recién del programa de ajuste. Es mucho más fácil, creo, que un programa de ajuste que pase por el Congreso. El bono de 55.000 pesos que tanto anunciamos para diciembre todavía no se oficializó en el boletín oficial. Entonces, podés pisar los bonos. Les pregunto a ustedes lo han visto esto. ¿Se puede recortar jubilaciones aunque haya una ley? Se recortó 2 veces. Tal cual. Se recortó con Macri y se volvió a recortar con Alberto Fernández. Se recortó en el 2017 con una reforma jubilatoria que con la fórmula de aquel momento iba contra los jubilados. Y en el 2019 se hizo otra que, cambiando la fórmula, también terminó yendo contra los jubilados. Después se lo cubrió con los bonos para la mínima. Entonces, se acható mucho la pirámide. La masa jubilatoria se achicó. A veces dicen que la ley es la ley. Yo me acuerdo, y ustedes recordarán conmigo, yo recuerdo que en el año 2001 a todos los trabajadores nos recortaron 13% el salario. Sí, también. Y es totalmente ilegal. Y pasó igual. Sí. Seguro. Entonces digo, eso de que la ley es un marco normativo que si la política puede modificar, la va a modificar. Bueno, así fueron las consecuencias políticas también de eso. Por eso te dije. A ver, cuando vos decís esto, cambiaste estás dando a entender que Milei va a hacer lo mismo. Me parece que ya aprendimos. Yo lo que creo, Y hay una diferencia, Ernesto, hay una diferencia. El presidente electo ya dijo que el ajuste va a venir y la gente lo respaldó. La gente aprendió ya. Y sabe que si no hay un ajuste no salimos adelante. Lo que está diciendo Ernesto Entonces es dejen que de asustar a la gente también. No, esperen, nadie está asustando a nadie nada. No, bueno, pero acá uno que nombra que el 2001, otro que te van a recortar el sueldo, otro... Digo, estamos informando. La información que tenemos... El bono de 55.000 no se oficializó, chicos. Pregunto por ese bono y no hay precisiones. Entonces, lo estábamos hablando hace un rato con Ernesto Adida. Quisiera ver si están haciendo... No, pero paren pero Ernesto lo que estaba diciendo, a ver, voy a hacer de vocera tuya. Ernesto lo que estaba diciendo es que independientemente que hay una ley, en algunas oportunidades no se respeta como todo en la Argentina. Entonces, ¿qué quita que no quiera llevar adelante algún tipo de ajuste? Pero aparte es una... Con trabajadores, con jubilados, con... Pero Ana, perdóneme. Ana, hay un tema fundamental. Primero, yo no estoy metiendo ningún miedo, Gustavo. Recuerdo que algo pasó en la Argentina en 2001. Claro. Segundo, aparte de una cosa que es historia. Para el segundo, no solamente no meto ningún miedo, sino que quiero ver la propuesta que va a llevar adelante realmente el gobierno de Javier Milei y la vamos a ver en los próximos 10 días. Sí. Pero hay que esperar nada más. Y lo más importante, no solamente no meto miedo, sino que te digo algo importantísimo. El voto, la legitimidad en los votos de Javier Milei es precisamente, y la base de su núcleo político, es ir contra la casta. Así lo dijo en toda su campaña. Sí. Bueno, la realidad es que en la Argentina la casta cambió permanentemente las leyes.
La casta nunca respetó las leyes, porque nunca respetó ni los derechos de los jubilados, ni los derechos de los trabajadores. Y cuando hubo que hacer un ajuste, vos sos abogado, se modificó todo de manera muy veloz. Recuerdo, por ejemplo, que en la Argentina... Eso explica, estás relatando para mí, estás haciendo el relato de por qué ganó un desconocido sin partido político y en 2 años juntó 55% de los votos, por lo que vos decís. Es lo que estoy diciendo. Porque la gente siente que no le puede creer más a tipos que de alguna manera han metido regímenes para dejar de pagar impuestos por todos lados, que hay que mirarlo uno por uno, y gastos se han hecho que no se pueden financiar. Ahora, me parece, Eduardo, me parece que es el tema fundamental, que yo cuando te escucho lo veo. La campaña se acabó, ya ganó Javier Milei. Están hablando todo el tiempo como no hablen de tal cosa, campaña del miedo. Acá no hay ninguna campaña del miedo ni nada. Javier Milei ya ganó. Miedo, ¿cómo no? No, hay una advertencia. A ver, cuando se habla del impacto de la obra pública y los gobernadores salen escandalizados por el tema de obra pública, de los contratos que se puedan parar la obra pública, porque es obvio, más allá de que yo diga paro la obra pública, como ya lo dijeron ustedes, y es de toda sensatez, cuando hay un contrato en ejecución, nadie se va a querer comer un juicio y menos un gobierno que empiece. Ahora, Eduardo, con lo cual yo te pregunto, no la van a parar. Te pregunto lo siguiente. Aguarda un segundo. Pero, te pregunto lo siguiente. Creo yo. Pero porque si no, perdóname, Ana. Porque es delirante. Está pasando esto en la Argentina. A ver, la paralización de obra pública no sale de 5 periodistas delirantes que están hablando en televisión. Sale de que el propio presidente electo, Javier Milei, dijo que iba a recortar. Porque está diciendo, está tratando, yo creo. Mi interpretación. Puedo contestarte, ya hiciste la pregunta. Lo que yo creo respecto al tema de obra pública está hablando de la proyección. Cuando vos llegás al Ministerio de Economía, el ministro de Economía tiene que mostrar un plan a cualquiera, y más que nada al mercado, para que te crean, a 4 años, 5 años. Cuando vos decís, yo no voy a gastar más recursos transitorios que si maneja el Estado Nacional y que hoy los tiene que usar para 20 cosas que le faltan, en particular para las jubilaciones, porque si vos llegases a tener mucha suerte y la inflación baja, las jubilaciones aumentan, es decir, dejan de caer. Espere, me parece primero que todo se está como mezclando todo y la interpretación termina siendo muy liviana en un montón de cuestiones. Si yo en mi casa lo que estoy haciendo es pintar las paredes y no lleva a una emergencia a la tarea que realizo, y tengo que llevar adelante una paralización porque mi economía está complicada, es una cosa. Ahora, si yo no tengo agua, no tengo cloacas, no tengo manera de llevar adelante una vida digna, me parece que la interpretación tiene que ser otra. La economía no es cuando pusimos cloaca. ¿Cuándo pusimos cloaca? No, pero Ana, han pasado, Vivan y Ituzaingó han llevado adelante un plan de cloacas enorme en todo el municipio, entonces... Pero Ana, acaba de decir Eduardo, que si tenés prácticamente un estado de guerra, porque sin guerra es como si hubiéramos tenido una guerra. ¿Cómo estamos hablando de guerra? No vas a estar pensando en hacer una cloaca. Es una falta de respeto para la gente que está viviendo una guerra, Chapur. Hablan de campaña del miedo y hablamos de una situación de guerra. Vamos, chicos. De acuerdo. A ver, ¿cómo hay un tema que es muy claro? ¿Cómo se hace y cómo se va a hacer el ajuste? Porque es verdad, muchos piensan, pero hace falta una ley por acá, hace falta una ley por allá. Ojo, hay una forma que yo creo que es por dónde va a arrancar el ajuste, que tiene que ver... Dejar de emitir. No va a haber... No va a haber presupuesto. No va a haber plan platita. Primero no va a haber presupuesto 2024. Empecemos por ahí. Sí. Por lo tanto, lo que va a hacer el gobierno es, con las partidas del 2023 y la licuación inflacionaria, de hecho, va a haber una baja de ingresos. O sea, en el año 2001, como en aquel momento no había inflación, hubo esa baja efectiva del 13%. Este año hubo bajas salariales reales porque la inflación pasó por arriba a salarios, a todas las jubilaciones por encima de la mínima. Y están diciendo explícitamente, por eso no es la campaña del miedo, lo están diciendo. El que dijo que se congelaba automáticamente la obra pública es el futuro presidente. Los que están alrededor de él son los que dicen
La forma de bajar la inflación es generando recesión, es primero llevándola al 300%. José, cambia el modelo. Va a ser el modelo a la chilena, digamos, la obra pública financiada, encarada por el sector privado. Pero alguien vio lo que es el modelo a la chilena de la obra pública, ¿en serio? Yo lo vi 4 puntos de PBI. Chile está mucho mejor que nosotros, me parece. Chicos, esperen, de a uno pues no pasa algo increíble en Argentina, que yo celebro que lo bien que lo ha hecho Javier Milei, y me parece brillante Javier Milei esto. Javier Milei es el único presidente en los últimos años que dice todo lo que piensa. Eso es espectacular. Lo increíble. Y la gente lo sabe eso, lo valora. Gustavo, por favor, espera. Lo increíble es que cuando lo recibe otra gente, dice no lo dijo. No lo dijo. Es insólito. Mirá lo que pasa con Eduardo. Dijo, a ver, me parece fantástico. Déjame terminar, interpretadores. Yo estoy de acuerdo con vos en que lo más... Una banda, vamos a decir. Eso que el tipo dice lo que piensa, me parece una cosa muy clara de él y creo que eso es buena parte de la razón por la que creció. Dice, no voy a... A ver, si no hay plata para aguinaldo, no lo pago. No va a ser así. Ernesto, déjalo terminar la idea así, pues no nos entendemos, estamos todos gritando si no. Eduardo. El punto central de la discusión para mí es que llega un presidente que dice, muchachos, no hay plata. Y ahí se genera todo este desbole porque cada uno dice, esto no lo puedo tocar, esto tampoco, entonces terminás yendo al lugar común de la Argentina en los últimos 20 años, ¿cuál es? Y que todo se arregla con inflación. Y entonces haces pomada al sector pero está bien, eso es lo que vos decís. Si vos no resolvés, si como político y como esta nueva posibilidad democrática, si no resuelven un programa de gobierno que implique equilibrar las cuentas del Estado para empezar a conversar, estamos... Eso no lo discuto. No discuto, sí, eso es lo que hay que discutir. Tenés razón. Pero para Castillo, hay algo que está pasando que no lo están observando. Tirá otro economista que no proponga a Javier Milei que haya dicho algo. ¿Qué dijo Massa para equilibrar las cuentas públicas? Eduardo, y bueno, era el otro candidato. Hay algo que no se está observando, que hace mucho tiempo yo lo veo en lo que está ocurriendo en Argentina, que no está observando. El único que dice con claridad lo que va a hacer es Javier Milei. Y la gente lo niega. Incluso ustedes, Javier Milei dice, entrevista. ¿Pero quién lo niega? ¿Quién dice que lo niega? Escúchame. Yo no escucho a nadie que lo niegue. Escuchame un segundo. Salvo algunos periodistas. Javier Milei dice, no hay plata para la obra. No hay plata. ¿Me deja terminar de hablar? No hay plata para pagar los aguinaldos. ¿Cómo que no? Si no me deja terminar de hablar es difícil. ¿Cómo que no? Niegan la realidad, la niegan. No lo dijo. La niegan, dicen... En la televisión lo dijo. Lo estamos viendo, a ver. Espera, Ernesto, terminá la idea, por favor. No hay plata para pagar los aguinaldos. No hay plata, lo dijo literal. ¿Qué te dicen acá? Se van a pagar los aguinaldos. No hay plata para la obra pública. A ver si... Déjame terminar, Eduardo. Por favor. Ya lo dijiste. Eduardo, un minuto. Sí, pero lo negás. Tenemos que ir a otra información. Necesito que Ernesto termine la idea. Tenemos una placa, ahora retomamos. Mirá esta información. Querido, tan sencillo. No tengo nada para decir, más huevada. Atención. Fernando Gray pidió la renuncia de Máximo y Alberto en el PJ. Atención con este tema, lo publicó en sus redes oficiales, obviamente, el intendente y jefe partidario de Esteban Echeverría. Sí, acá está el tuit, precisamente, este es el comunicado. Fernando Gray pidió la renuncia de Máximo Kirchner y Alberto Fernández a las presidencias del PJ. El intendente y presidente del partido, de Esteban Echeverría, señaló que transcurrida una semana desde la derrota del peronismo en las elecciones y sin mediar convocatoria, pronunciamiento o tan solo un gesto político de los órganos partidarios, corresponde que el presidente del PJ Nacional, Alberto Fernández, y quien se arroga, la presidencia del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, den un paso al costado. Eso que acabas de leer, ¿no? Quien se arroga la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires. Ahí está el principal conflicto que tenemos en puerta con Fernando Gray. Recuerdan que él se había presentado en el 2021 para ser, fue candidato para la presidencia del PJ bonaerense y ahí tuvieron un problema con Máximo Kirchner por el cual, bueno, terminó judicializado básicamente y con la presidencia de Máximo pidiendo, Kirchner, ¿sabes qué me suena? De hoy. Germán, casi pidiendo como un gesto patriótico, porque él dice, fíjense que esto es lo que hizo Néstor Kirchner en 2009.
tras su derrota electoral, dio un paso al costado. Claro, ahora pero... dice Alberto, sí, viste que dijo que ahora se va a España. ¿Te acuerdas cuando pedía que los jóvenes se queden acá? Bueno, él dice que se va a ir a España a vivir después, pero digo, antes de irse a España que renuncie al PJ Nacional, está pidiendo Fernando Gray. A ver, claramente tiene que haber algún gesto y tiene que haber sobre todo una reconfiguración de estos espacios en donde el peronismo, digamos, se apocentra para ir en la próxima elección a buscar y a generar una renovación, que es lo que tiene que generar claramente ¿Quién será el el peronismo. uno? ¿Cuál es la imagen que puede llegar a representar al uno en el PJ? No, a ver, Fernando Gray tiene muchas ganas, hace mucho tiempo, de ser el presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires. Y a nivel nacional tendremos que ver también quién se hace cargo, ¿no?, de agarrar esta papa, porque tiene que ser una persona, es una papa caliente, tiene que ser una persona que tenga las condiciones como para poder amalgamar a todo el espacio y poder llamar a todo el espacio. ¿Quién puede ser esa persona hoy? ¿Quién? No sé, a ver, Sergio Massa podría ser, por ejemplo. ¿Kicillof? No, en el PJ bonaerense. Kicillof va a tener mucha resistencia del peronismo duro de la provincia. Podría ser. Kicillof me parece que tiene hoy una mejor relación con el PJ duro y está mucho más alejado de lo que es la cámpora, ¿no? Hay que acordarse hubo eso, algunas rispideces. Hay que acordarse, Gray fue el único que dijo yo me planto. ¿Cómo? Y se plantó, vaya que se plantó. Gray fue el único que dijo, cuando se eligió a Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense, el único que dijo yo me planto, dijo esto está mal, yo no lo voy a Terminó, pero no solo eso, lo judicializó. Exactamente, terminó recurriendo a la Corte Suprema. Acá lo dice. Y quedó, bueno. Estamos acercando para mí, sí, Eduardo, esta va a ser la discusión decisiva en los próximos meses. Sí. La provincia de Buenos Aires. La pelea entre los peronistas. Porque el agujero financiero de la provincia de Buenos Aires es colosal y eso va a surgir como el gran tema de discusión. Creo que Gray están viendo desde la provincia a ver cómo van a enfrentar la conducción peronista, la discusión que en el caso que tiene con el tema de la coparticipación. O sea, en el fondo es una pelea por plata. Pero el tema de la provincia tiene algo a favor, que es que aporta el 46% de lo que tiene que ver con la coparticipación y recibe tan solo el 21%. Así que en ese caso, bajo la presidencia de Milei, serían todas buenas noticias para la provincia de Buenos Aires, porque volvería a tener ese dinero. Bueno, pero entonces no tiene un problema de dinero, no, sí lo tiene. No, claramente, aparte, la verdad que no hay un problema de dinero. Está pidiendo autorización para endeudarse. En un país con 18 millones de pobres, de mínima. Están todos. De 18 millones de pobres, la única discusión real va a ser el impacto político del ajuste. Todo lo demás es una discusión que podemos tener teórico, pero el impacto político del ajuste va a ser la gran discusión. Vos tenés en la Argentina hoy más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, por lo tanto la única discusión real va a ser eso, administrar los efectos secundarios. Porque una cosa es que la población tenga conciencia o pueda decir en una encuesta, o que nosotros querramos creer en una encuesta donde dice que la gente está a favor de un ajuste. Ahora, cuando el ajuste llega a tu bolsillo, ahí se acaba todo el discurso. El planero siempre es el otro, ¿eh? Claro. El planero siempre es el otro, el que recibe subsidio es el otro. Cuando vos te digas, mirá, pero escúchame, vos vivís en Caballito y estás teniendo... ¿Cuánto pagás de luz? No, pagás 5.000. Bueno, tenés que pagar 12.000. Pero, a ver, Ernesto querido, a ver, hoy, por ejemplo, a ver, esta semana, el boleto de transporte de colectivo en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, ahora esta misma semana, van a pagar 300, 350, 400 mangos. El 80% de los subsidios al transporte se concentra en el AMBA. ¿Por qué esta distorsión? Recordemos que... A ver, y en Rosario, en Córdoba, no hay una revolución, no se están levantando. Porque nosotros acá tenemos pagan lo que tienen que pagar. Hay gente que se toma acá 2 bondis. Claro, vos en Rosario tomás un colectivo, llegás a tu trabajo, lo haces en media hora como mucho. En una hora cruzaste toda la ciudad. Con suerte, chicos. Son pocas las líneas de colectivo que hay urbanas en incluso las grandes ciudades. Pero no es eso. Lo que hay son las interurbanas de media distancia o de larga distancia. Pero no es eso, ¿eh? Es otra discusión que se lleva 100 años. ¿Saben cuál es? La Argentina es un país falsamente federal. Absolutamente falsamente federal. Todas las provincias benefician al AMBA. Todas, desde donde se lo pueda observar. Y ni hablar a la capital federal. Sí. Y gran parte del voto que han tenido muchas provincias, gran parte del voto, me permito decir que fue un voto antiporteño. Mira. Fue un voto antiporteño y de los beneficios que tenemos los porteños y en el AMBA. Entonces tenía razón al final. Claro que tenía razón. Nosotros somos el ombligo de la Obviamente que tenía razón, por eso pasó de tener... ¿Qué beneficios? Si las riquezas que tienen las provincias, Ernesto. En todo caso, los gobernadores no saben explotar eso. ¿En qué sentido? No saben manejar la economía de las provincias. ¿Te parece que no saben gobernar? ¿Sabés lo que hace el gobernador? Pero si la ciudad de Buenos Aires es un distrito de servicio, no tiene industria. ¿Quién no tiene industria? La ciudad de Buenos Aires. Por eso... ¿Por qué? ¿De qué es una ciudad que lo único que vive es la intermediación financiera y del cobro de impuestos?
Otro día tendríamos que hablar cómo es el cobro de impuestos en la capital del país. Comparar cualquier impuesto que se paga en la ciudad de Buenos Aires con el resto del país. Impuestos, estamos hablando de impuestos mobiliarios de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Son mucho mayores que en el resto del país. Es decir, sí, hay un problema fiscal, es única la cuestión. Eso es y les recomiendo el libro del actual director del ANSES, La vacuna contra la decadencia, que es el tema de que cuánto cobra las provincias, reciben ingresos, salvo las de la regalías, y no generan. No generan los ingresos, ellos reciben los ingresos, ellos gastan, pero no cobran. Lo usan para... Dejemos aparte las... Bueno, ahí para mantener los empleados públicos. Dijo algo... El resto tienen todas una dependencia escandalosa. Dijo algo que me trae a colación. En 2022 se publica ese libro en donde Giordano habla de gradualismo, ¿no? Sí, obvio. Estamos en un Milei que nos vende un shock absolutamente ajustador y por otro lado todo su gabinete habla de gradualismo. ¿Cómo queda parado en eso? ¿Nos mienten? Veremos ¿Se mienten ahora a que sí asuman mismos? a ver cómo se dirime esa discusión. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que se habla muy livianamente, muy en general y en el medio que era la gente. Porque, a ver, recordemos que nosotros tuvimos una década del 90 donde se llevaron adelante privatizaciones incluso de empresas. Bueno, ahora vuelve a aparecer el tema YPF y se discutía, entonces se extrae acá, se extrae allá, aumenta la producción y mientras tanto tuvimos ciudades como Cutralcó, Tartagal, que se quedaron con un 80% de desempleo y generaron una crisis social terrible en la década del 90. Entonces no es tan simple de que movemos de acá, movemos de allá. Es cierto, la Argentina es un país macrocefálico, un problema histórico terrible. Ahora, dado ese diagnóstico, uno no puede resolver diciendo, bueno, ¿y cómo? Hay un 40% de pobres y una parte muy importante está concentrada en el AMBA, y bueno, hacemos el ajuste, la gente se quedará sin trabajo, y bueno, y después ya el mercado la reubicará más adelante. Porque el mercado no la reubica. Estamos criticando un modelo que no empezó, a un gobierno que no asumió, después de 20 años y con la pobreza del 50%. Pero un gobierno, pero un gobierno que diga. Pero respetá el hecho, si no partimos del hecho de que la pobreza viene creciendo a una tasa astronómica, plantémonos en que el rancho se está incendiando. No, pero el gobierno habla y dice cosas, tenemos que analizar lo que dice. Estamos, Eduardo, ¿sabés qué es lo que estamos haciendo? Y hablo por mí, sí, obvio. Hablamos todos, la verdad es que gracias a Dios tenemos un sistema precioso de democracia. Lo que estamos diciendo es, estamos en una situación muy difícil por un gobierno que lamentablemente dejó un 50% de pobres. Yo la verdad es que no defiendo a nadie, ni me interesa defender a nadie. Ahora, si el plan de ajuste se lleva adelante tal y cual lo describió el próximo presidente, vamos a estar en un problema aún mayor. Pero vos estás hablando del plan del presidente haciendo una sumatoria de los dichos de campaña, porque no dijo otra cosa. Estamos sumando... esta semana dijo un montón de cosas. No, está bien, pero pero sigue la campaña. Obviamente que sigue la campaña porque están discutiendo la transición. Pero entonces es la irresponsabilidad absoluta del tipo que ganó las elecciones. Disculpame, cuando vos estás en una transición y tenés un gobierno que se va en 10 días y que no te hace no te tira un centro respecto de la política económica actual para lo que viene, estás en campaña, porque vos lo que te estás tratando de decirle, escuchame, hermano, no me dejes el dólar. Lo que hizo el gobierno actual es dejar de intervenir tal y cual lo pedía el propio Javier Milei. No, ¿qué dejar de intervenir? No, le están rogando que mueva el 350 pesos el tipo de cambio oficial. No. A ver, tiene que haber una gobierno que viene. Pero dijeron que estaban los precios atrasados, que el combustible estaba atrasado, que el dólar es un desastre. Igual, en parte de lo que dijeron, estoy totalmente de acuerdo. Porque no podemos tener un dólar oficial a 350 pesos y un dólar blue a 1.200 pesos. No, es la incoherencia total. No tiene coherencia. Ahora, también me pregunto lo siguiente. Porque me parece que hay consecuencias en el medio de las decisiones que se toman. Y si no le creo al presidente electo, ¿a quién le voy a creer, Eduardo? Cuando llevan adelante la unificación del dólar, este dólar que dijeron que se iba a terminar... Unificación no se unifica. Bueno... Yo creo que entonces, ¿qué hacemos? ¿Les dejo de creer a todo lo que dicen? ¿No? ¿Por qué? Parece una discusión de locos. Parece una discusión de locos. Pero yo creo que entender... Estás tratando de adivinar. No, porque hace meses que venimos diciendo cosas que se dicen, pero no la va a hacer. Esto forma parte, sí,
de una forma de hacer política que es común, que fue común a todas las fuerzas de ultraderecha que llegaron al poder. Es lo mismo que hacía Bolsonaro. Gobernaron 4 años la fuerza de ultraderecha en los últimos 20. ¿Qué fue la ultraderecha? 4 años. Si la fuerza de ultraderecha... Esta es la fuerza de derecha, es lo que viene ahora. Pero no, las fuerzas de ultraderecha, si hacen siempre lo mismo y gobernaron 4 años de los últimos 20, estaríamos bárbaros. No entiendo lo que está diciendo. No sé qué no, está culpando a la ultraderecha cuando en realidad, desde el retorno de la democracia, quien más gobernó fue el peronismo. Bueno, pero esto nos inventó. Quiero sacar este tema, que a mí me parece importante eso, Ernesto. Dijo que el 11 de diciembre convoca sesiones extraordinarias. Sí, claro, Digo, evidentemente va a paso rápido, no va a esperar a marzo, que es mucho tiempo. Ya quiere las reformas el 11 de diciembre. ¿Reforma de qué? Empieza a hacer lo que se llama esta ley tren. Hay que esperar. Es una ley ómnibus. Lo dijeron también. Eduardo, ¿Qué es lo que se va a sacar? ¿Una ley de emergencia económica? Perdón. Hay que esperar. Lo que se plantea es hacer una ley tren con varios vagones. Se llama ley tren porque es una ley ómnibus, pero técnicamente le dicen ley tren en la política. Tiene 3 grandes reformas. La primera va a ser la reforma tributaria, va a ir conjuntamente con una reforma laboral. Y la tercera, la reforma previsional, la más dificultosa de todas, la más grave de todas. ¿Por qué? Porque como yo recién mostraba, es difícil bajar el gasto de las prestaciones sociales en la Argentina. Muy difícil. Y cuando vos lo gastás, empieza a ser un problema de orden político, ya no económico. Porque tenés que plantearte si vas a ganar o no las próximas elecciones. Claro. Por eso en la Argentina... Sí, además otra cosa. Perdón, terminá la idea dale. Y lo que tenés que plantearte es la sostenibilidad y la estabilidad de tu gobierno. Recordémoslo, la fuerza de Javier Milei, la Libertad Avanza... El primer punto es la reforma del Estado. Bueno, todo esto es reforma del Estado. La privatización. Pero todo esto es reforma del Estado. Sí, no, pero el primer punto es reforma del Estado. Sí, va a haber una ley. ¿Cuál es? Si habla del sistema tributario, el sistema tributario, no es reforma del Estado. No, pero bueno, pero la ley, por eso está en discusión si va a ser la primera reforma del Estado, porque ustedes bien saben que se puede dictar una emergencia económica. Claro. Entonces está muy en discusión la ley de reforma del Estado. Porque aparte tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que lo que va a suceder ahora es que van a recibir los proyectos de ley, pero después no es que llega el proyecto y levanta la mano y dice yo sí, yo no. Hay que leer los proyectos, hay que tratarlos en comisiones. Claro. Esto no es que se define, llega el 11 y el 11 a las 2 de la tarde está todo definido. No es la votación en la AFA, Esto no es la votación en la AFA, Esto, digo, no es la votación en la AFA. Digo, y hay muchos intereses en el medio y está muy atomizado el Congreso. Entonces va a haber una discusión muy larga sobre todo. La estoy escuchando murmurar a Tami desde hace un rato. Sí, yo me olvidé. Ahí volví. Eduardo, yo le quería preguntar a usted porque recién deslizó las jubilaciones. ¿Quién es usted? Van a ganar, Eduardo. Sí. Las jubilaciones van a ganar y por un lado dijo, si no hay inflación. El proceso de estabilización de la inflación, según el propio presidente, no me diga que no lo dijo, 24 meses. Ahora, las jubilaciones necesitan una respuesta para allá. Entonces, no entiendo cómo se daría una u otra cosa cuando la fórmula de movilidad jubilatoria también depende de los aportes de los trabajadores que hoy están hasta en duda su trabajo, porque estamos hablando de casi 300.000 puestos que están llegando telegramas laborales. A ver, para entendernos, se largan, primero la primera parte de tu consideración, que es como la dijiste, es decir, el 24 va a ser un año complicadísimo. Y si la inflación no cede durante ese año, evidentemente no hay forma que las jubilaciones mejoren o se estabilizan, van a seguir cayendo, seguramente. ¿Por qué? Porque hay una inflación del 300%, como es la proyectada con los índices de hoy, es muy difícil sostener el gasto jubilatorio y las jubilaciones en ese nivel. Respecto al resto de la cuestión, de qué es lo que se va a hacer a partir del 10 de diciembre, habrá que ir viendo cómo se resuelve lo que planteaban recién en el Congreso, que son 4 paquetes enormes de leyes y de cambios y demás para que las cosas vayan adelante. Yo pediría con mucho cariño a la Cámara de la Construcción y a la misma gente del sindicato, de la UOCRA, analizar el tema de obra pública. En los mejores momentos de la obra pública nunca tuvo más del 30% del consumo de cemento. Nunca. Con lo cual, el impacto y los telegramas de la construcción
que me digan cuántos son los telegramas habituales, porque ustedes saben que el gremio de la construcción, por su propia característica, es el gremio que más rotación tiene. Tiene una enorme cantidad de despidos y una enorme cantidad de contrataciones. No, pero respecto a otro pero metal mecánico, por ejemplo, los telegramas que están llegando son de prescindencia de servicios. La UOCRA tiene un nadie va a parar una obra pública antes que se la paren, nadie va a despedir a nadie antes que lo paren. No, pero claro que sí, porque esa persona después cobra. Esas personas cobran después, lo que está diciendo no es así. Está parada hace un año la obra pública. No, es falso, totalmente falso lo que estoy diciendo. A ver, es totalmente falso. Cuando vos parás una... A ver, esto es sencillo. Si a la persona que está llevando, a la empresa que está llevando adelante una obra pública, le dicen que le van a parar los pagos y que las obras que se están llevando adelante en este momento van a ser renegociadas, esa persona no va a seguir adelante con la obra claramente. Pero ni usted lo seguiría ni yo lo seguiría. Aparte pasa algo, Eduardo. Escuchame lo que te digo, el nivel de retraso que hay en la obra pública lo vas a conocer el 10 de diciembre, cuando asuma la nueva gestión y te diga que el porcentaje del gasto de construcción que hay atrasado, ¿qué parte hay de gasto que no pagaste durante este año? Es brutal. Es brutal, pero brutal, ¿cuál es el número? Porque brutal, yo digo brutal, decimos acá cualquier cosa y brutal. Eduardo, mirá, digo esto, porque es insólito lo que está pasando. El único que está diciendo la verdad y la gente no lo acepta es Javier Milei. Por eso lo hablo. Javier Milei dice, muchachos, tengo que hacer un sinceramiento de precio a partir del 10 de diciembre. ¿Qué es un sinceramiento de precio para ustedes? ¿Qué significa? Nada, sinceramente, van a bajar los precios. Que te soy sincero y te digo, vale, es que te quito la amenaza que te vio a caer. Muy bien. ¿Qué significa? Como le hicieron a todas las empresas que decían, ¿qué significa sinceramiento de precios? Dejar de amenazar significa el descongelamiento de ¿qué significa el sinceramiento de precios? ¿No? ¿Que no van a subir los precios sí de las cosas? Van a subir. Bien, listo, pará. Ya lo sabe todo el mundo que van a subir. Por eso, pare. Pero lo está diciendo... ¿Sabes cuál es la diferencia? El tema es que lo que no hizo Macri cuando asumió, de decir la verdad, que esa es una autocrítica que él se hace, y algunos dicen que es el consejo que ahora sí le dio, y le dijo, decir la verdad, y decir la situación de crisis que tenemos terminal absoluta. Entonces es sincero en eso el presidente electo. Me da la impresión que es lo que no hizo Macri en el 2015 para no asustar. Pero si Milei ganó por decir la verdad. Milei ganó por decir la verdad de lo que piensa. Yo nunca estoy diciendo, a ver, un gran mérito que tiene Milei en esta elección fue que él lo que dijo, che, miren, yo pienso esto. Ahora, cuando le dice yo pienso esto a mucha gente, la gente te dice, no piensa eso. Sí, piensa eso. Es insólito. Nunca lo vi. Mucha gente después no sabe la otra chica. chica. Sinceramiento de precios. Dale, seguí con eso, que está bueno. Vamos, sinceramiento de precios. ¿Qué significa? Que van a aumentar los precios. ¿Cómo? Que van a aumentar los precios. ¿Qué? Perfecto. Perfecto, dale. Estuviste congelado. Dale, perfecto, ahí va, dale, ahí va. Ahora, Milei dice, va a haber sinceramiento de precios. Y ya veo un montón de personas cercanas, pará, Eduardo, no a la Libertad Avanza, sino cercanas al PRO, relativizando esa decisión. ¿Por qué te enoja eso? No, que me llama la atención, no me enoja. Que viene alguien y te dice, che, mirá, a mí me gusta la ropa rosa. A ver, no es importante. Todos sabemos que van a aumentar los precios. O sea, ¿qué estamos discutiendo? A ver, hay un sinceramiento, hay un sinceramiento a medias, porque dijo... Vamos a rever la obra pública que se está llevando adelante. Ahora, lo que no dijo es que va a haber 5.000 personas que se van a quedar sin trabajo o que mínimamente van a tener interrumpido ese trabajo porque se van a rever las obras públicas. Entonces, el sinceramiento al que todo el mundo se refiere es un sinceramiento a medias. No es un sinceramiento total, es relativo. Que no son 5.000. Y es simpático para las personas que quieren escuchar determinadas frases, como la casta. Sin embargo, hoy te das cuenta que Javier Milei necesita una estructura de la casta para poder llevar adelante el próximo gobierno. Entonces, no hablemos de sinceramiento. A ver, pues Milei dijo en su campaña, no vamos a ajustar a la gente si no vamos a ajustar a la casta. Creo que todos estamos de acuerdo que esa frase Ahora, ¿qué tipo era un de eslogan. casta es el ahora que está en la ruta con la brea? Ahora aparece la gente de verdad. Ahora, yo creo que acá se dijeron 3 o 4 cosas que están mal claramente. Primero, sobre la estructura de la formación de precios. Hay precios retrasados sin ningún lugar a duda. Ahora, que las grandes empresas formadoras de precios de consumo masivo ganaron este año como nunca, no es verdad. Con abusos. Perdón, están los balances de Arcor, ¿cómo le digo? Arcor es la más grande. Bueno, Arcor es la más grande. Digamos cualquier cosa. Bueno, ¿cómo? Mira, hablaste de los balances. El balance de Arcor perdió 24%. Se dijo que la obra pública está paralizada. ¿Hay balance o no hay Están balance? paralizadas las importaciones de los insumos. Sí. No es cierto que la obra pública esté paralizada. Ah, no es cierto. No es cierto, no, es mentira. Si vos no pagás... A ver, ahora voy a hablar yo. Tercero,
Hay 3 temas. No se pelee. ¿Cómo va a ser Se contagiaron del programa. Porque me parece que si no, esto ya forma parte del cual tenemos que ser serios. Hay 3 cosas de cómo se va a plantear el ajuste. Sí. Ley, ómnibus o tren. Va a entrar el 11 de diciembre y entra en un juego muy complejo, muy complejo. Ahora, hay 2 cosas más que yo llamaría a prestar la atención. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay una segunda pata que no hemos enunciado y que me parece que es muy importante, porque no es lo mismo si hay un acuerdo con el fondo y entra plata del fondo que si no entra. Y tercero, claro, que hay un ajuste automático que, insisto, no va a haber presupuesto 2024 y sí va a haber alta inflación, altísima inflación. Entonces hay un ajuste automático simplemente porque pero ¿cuál es el todas problema, las partidas Castillo? Ya se por sabe que el 2024 va a ser difícil. Algunos dijeron carnicería y hospital de campaña para tratar de reencauzar la economía. El problema es quién lo paga, aumento de precios. Sobre una población obra que pública no tendrá que ser obra privada, tendrá que aparecer los privados. Una reflexión. Quiero un minuto nada más. Saludarlo a José Castillo. Muchísimas gracias por tu presencia en tiempo real. Por favor. Ahora sí, Eduardo, dale. Una reflexión. Dale. Cuando podamos en esta mesa analizar el estado de la obra pública hoy, se van a dar cuenta que la obra pública hoy es la más baja de los últimos 20 años. Entonces, ¿por qué? Porque se está destruyendo el país, nos estamos destruyendo sistemáticamente. Entonces, si uno no está... Hay un ejemplo horroroso, pero tiene que ver siempre con la medicina. Y es que cuando vos te agarró un camión a alguien y lo tienen que operar, las cosas que ocurren son horribles para salvarle la vida. En una economía devastada como la Argentina, después de 20 años de errores, déjame que termine, por favor. No hay forma de que no sea doloroso, de que vos, tratando de solucionar a 40 millones de argentinos, no haya 200.000 argentinos o 300.000 trabajadores que pasen por circunstancias que habrá que atender puntualmente. En lo humano no porque cuando vos tenés un Río Turbio, yacimiento de Río Turbio, son 2.800 empleados que generan carbón que cubre el 3% de los gastos de la compañía. La tenés que privatizar o cerrar mañana. Ahora, a los 2.800 que están trabajando ahí, evidentemente tienen un problema porque se van a quedar con una buena indemnización, pero se van a quedar sin trabajo. Vos tenés que cerrarla y atender los 2.800 personas. No podés seguir haciendo algo que le genera al conjunto de la sociedad un daño terrible. Es una buena indemnización. Yo me niego completamente. Bueno, por eso no sería una además buena no entiendo el concepto de buena indemnización. No, seguramente no. Porque hay que hacer algo, vos tenés que ir solucionando, dando soluciones que no contaminen al resto. Yo no creo que estemos en una situación de guerra. Ah, ¿no? Creo que... No, bueno, de guerra no. No, de guerra no. De guerra no, cuando uno tiene 500 personas malheridas y en el medio de esas 500 personas tiene que comenzar a decidir... 500, tenés 50%. Está bien, estoy dando cualquier número, no es el número lo que termina siendo representativo, sí la situación que yo te estoy describiendo. Si estás en una situación de guerra y tenés 500 heridos, tenés que saber a quiénes podés salvar y quiénes van a ser las personas que tienen más probabilidad. Yo te lo entiendo la descripción como esa, no la comparto, perdón. Termino, parate, por favor, esto lo digo en serio, terminemos con lo de la guerra. Hay un país en guerra en serio, Israel está en guerra. No, yo para mí no. Pero tenemos que hacer comparaciones que no son. No habla de situación de guerra porque ningún país en el mundo tiene la inflación que tenemos nosotros. Usemos crisis. Respetemos a la gente que está pasando por situaciones terribles. Digamos crisis. Entiendo lo que quieren decir. Espera, Eduardo, porque tomé la misma reflexión que tomó Eduardo. No es algo que yo piense, sé que Eduardo lo dice sin mala intención. No usemos 2001 y no usemos... Tenés razón. Sé que Eduardo lo dice sin mala intención. Terminemos con el tema guerra, por favor. ¿Cuál es el negocio? Agigantar el Estado y después, estar llorando pena porque tenés que echar a los que tomaste antes, y que no son necesarios en el Estado. Pero se trata de Estado eficiente. Siempre lo hemos pensado esto, siempre lo han manifestado, ¿no? La cuestión de por qué destruir algo si no construir sobre algo, ¿no? Las cosas que funcionan, las cosas que asisten hoy. ¿Por qué no se podría lograr una eficiencia sobre eso? Estamos hablando de recorte de casi un 50% sobre prestaciones sociales. Es muchísimo dinero que asiste a este 50% de la población más vulnerada. Claramente, estamos pensando en eso. No sé el concepto de clase de gente de bien a dónde aplica. Yo lo que creo que me parece que ahí es interesante, me parece, quizás tenemos que pensar a Javier Milei como un Menem al revés. Menem decía que si él decía lo que iba a hacer no lo votaba nadie.
Quizá a Javier Milei... Eso fue mentira. Menem no tenía la menor idea que iba a ser. No, bueno, no importa. Pero es lo que decía él, no importa. Yo digo lo que decía él. Javier Milei entra con una agenda muy de máxima, digamos, una agenda muy fuerte en donde plantea la motosierra, etcétera, y una vez que ingresa al Estado quizá tiene que empezar a morigerar ciertas cuestiones, porque por eso digo que es un Menem al revés, digamos, que él dijo todo lo que él quiere hacer, pero quizá no lo puede hacer. Es que se aflojan y después lo matan. Él podrá hacer lo que el Congreso le permita, es decir, el grado de avance de lo que es, como dijimos antes, la verdad que él plantea. Él está convencido de algo que es lo que yo no logro convencerla a ella, que es cuando vos tenés que hacer el bien... no me tenés que convencer, Bueno, Eduardo. yo trato. No hay manera. Bueno, cuando vos tenés que sacar adelante un país que viene cayendo como un piano hace 20 años, mal, cargando las culpas por no generar políticas que tienen costos, siempre las políticas van a tener costos, vos tenés que seguir reproduciendo un modelo que lo único que hace es bajar prestaciones sociales, empobrecer a la clase. Sí, pero a ver, los votantes cuando vos parás la pelota y decís, voy a hacer esto, no hay plata, que es lo que planteamos y coincidimos contigo, que es lo que hace de máxima Milei cuando gana y propone lo que él cree, probablemente termine haciendo que el 70% de lo que planteó, el 60%, agarrándola a diversas cosas, pero ya va a generar un camino, al menos de plantear cuál es el problema y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En el medio, las políticas, además, hay señales. Cuando vos ves, yo he trabajado en el Estado, soy una persona de gobierno, trabajé a nivel municipal, provincial, nacional. Nunca se vio en los ministerios cosas como se han visto en los últimos tiempos. Pero a ver, los ministerios no tenían un mango nunca para nada. Para nada. Y últimamente, de repente aparecen bandejas de medialunas, bandejas de comida. Vos decís, ¿cuánto es? No es nada. No, la suma de esa actitud, la sumatoria de esas actitudes, te generan un Estado que se convierte en elefantiásico y le hacen convencer a un presidente que se puede comprar un avión de 20 años de antigüedad en 25 millones de dólares. Son locuras en un estado de austeridad, llamale así. ¿Es una locura o no comprar un avión? Es lo que vio la gente. Es lo que vio la gente. Aguarden un segundo. Eduardo Jacobs, muchas gracias por estar con nosotros siempre, es un placer. Gracias, hasta luego. Gracias, Eduardo. Bueno, seguimos.